pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja. Tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa. Tu lucha es mi lucha por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto de barcos piratas. Y somos muñecos de aquel que nos paga con unas mentiras, monedas baratas, sembrando pobrezas, bandejas en casa. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo. Muy buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas. Les hablamos desde su programa Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua, CONABO, y el Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Les habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompañan en la mañana de hoy los comoderadores Juan Carlos Martínez Cruzado. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los radioescuchas. Y el comoderador Agustín Irizarry Rivera. Buenos días, Agustín. Buenos días. El objetivo de este programa es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Hace más de 7 años que nosotros mencionamos esta oración en cada uno de los programas, y en estos días que nos toca vivir, me convenzo cada vez más de la necesidad de que nosotros eduquemos al pueblo sobre la necesidad, sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Voy a poner eso como uno de nuestros anuncios. El segundo anuncio entonces sería el de la dirección electrónica donde usted nos puede enviar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, sus críticas, sus felicitaciones también. voces.soberania@gmail.com. A esa dirección, como mencioné, usted nos envía su texto y nosotros pues tratamos de prestarle atención en programas subsiguientes. Como temas del día de hoy, tenemos 2 temas que quisiéramos poder trabajar en este esfuerzo educativo que es nuestro programa. Por un lado, una discusión sobre lo que es el capitalismo desenfrenado versus las leyes y las costumbres que han ido evolucionando para proteger al trabajador puertorriqueño y al trabajador de todo el mundo. Acá acaba de llegar como una tormenta el comoderador José Israel Alameda Lozada. Buenos días, José Israel. Sí, buenos días. Decía mi abuelo, ¿cuándo no es Pascua en diciembre? Sí, allá en casa también lo decían. ¿También? Sí, también. El segundo tema que nosotros quisiéramos trabajar en la mañana de hoy, y queremos trabajar los 2 temas, es por qué debemos proteger la conversión del país hacia la generación de energía renovable. Y de nuevo, porque lo que nosotros vemos en el día a día nos convence de que en realidad, en ocasiones, nuestro gobierno no es muy leal al país, pero eso no significa que nosotros rindamos la batuta, solamente significa que tenemos que luchar en beneficio de los puertorriqueños. Así que vayamos a lo primero. Y lo primero era
En nuestro programa pasado estuvimos hablando un poco sobre la revolución industrial. Y esa revolución industrial se pudiera interpretar como que es una etapa inicial a un capitalismo desenfrenado. En realidad, ese capitalismo desenfrenado ya tenía más antigüedad que desde la revolución industrial. Pero, sin embargo, me da la impresión de que en esa revolución industrial hubo una cantidad de cambios en la sociedad, especialmente en las sociedades europeas y en las sociedades asiáticas, que pudiera ser de mucha importancia. Así que, pues me gustaría iniciar con una pregunta a Juan Carlos. Juan Carlos, en esas observaciones, en ese estudio que tú has hecho sobre el asunto de la revolución industrial, ¿qué cosas tuviste allí que como que no te hubiera gustado ser uno de esos obreros trabajadores durante el tiempo de la revolución industrial? Sí, bueno, entre las cosas que se destacaron en la revolución industrial fue que ¿verdad? Hubo menos necesidad de trabajo en los campos agrícolas, pero hubo un desarrollo de industria, que se llama revolución industrial, que estaban principalmente en las ciudades, ¿no? Y entonces estas industrias pues no tenían ningún tipo de control de contaminación, pero lo que es más, pues el trabajo ahora estaba en las ciudades, así que hubo mucha migración desde los campos a las ciudades, y las ciudades no estaban preparadas para recibir no estaban preparadas y tampoco había un interés en prepararlas. Ese es el problema grande. Sí, que llegaba la gente y tenían que estar viviendo 5 o 6 familias en una sola casa, estaban hacinados sin controles de higiene, y entonces las condiciones laborales eran fatales, ¿no? Porque los salarios eran bajísimos, no había derechos laborales, es decir, el patrono podía botarte del trabajo sin ninguna justificación y sin ningún aviso, ¿verdad? Simplemente te negaste a besarle los pies, pues está fuera. Y tampoco había algo como el Fondo del Seguro del Estado. O sea, tú te lesionabas cargando los sacos que tenías que cargar como parte de tu trabajo, pues te botaban porque ya no podías cargarlo y adiós, tú sabes, y la espalda, te quedaste con tu espalda y tu problema. Entonces, pues ese tipo y entonces tenían todo tipo de trabajo para hombres, mujeres y niños. Y estamos hablando de niños menos de 10 años de edad, tú sabes. Y quiere decir que si el niño se cortaba una mano, se perdió una mano con la máquina, pues se quedaba sin la mano por el resto de su vida y sin ningún tipo de ayuda. Entonces, pues hubo ¿verdad? Evidentemente la gente comenzó a pensar, oye, esto no está tan bien como debía ser. Tenemos que encontrar alguna manera de nivelar el juego, ¿verdad? Y ahí comienza entonces ciertos filósofos. Debemos verla que recordar que los primeros socialistas, el nombre socialismo, ¿verdad? Comienza en los años de 1830 aproximadamente, de personas que están buscando una manera de solucionar estos problemas que se estaban acrecentando con la revolución industrial. Y ellos tienen su base en la Ilustración, ¿verdad? La Ilustración, que fue un movimiento de pensamiento que comenzó junto con la revolución industrial a mediados del siglo XVIII y que estaban enfocados en la búsqueda de la felicidad, la soberanía de la razón y la evidencia de los sentidos como fuente primaria del aprendizaje, ¿verdad? Entonces yo entendía que el conocimiento era liberador, y de ahí nacieron o crecieron ciertos ideales políticos que nosotros conocemos, como la ley natural, la libertad, la igualdad, el progreso, la tolerancia. Que fueron bases para la Revolución Francesa. Y el gobierno constitucional, un gobierno basado en una constitución y la separación de iglesia y Estado. Muchos de esos elementos están incrustados en la Constitución de los Estados Unidos. Que la Constitución de los Estados Unidos dice, y lo tengo por aquí apuntadito, estas realidades son evidentes, 2 puntos. Todos los hombres son creados iguales, que el Creador los ha investido con ciertos derechos inalienables, entre los cuales está el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Suena bonito. Suena bien bonito, ¿verdad que sí? Pues
Pues en esa base comienzan los primeros socialistas, ¿verdad? Déjenme hacer una preguntita. Tú mencionaste algo que me parece bien importante, y aquí la pregunta se la voy a tirar a Alameda o a Agustín. Tú mencionaste que los gobiernos no estaban interesados en trabajar regulaciones o legislaciones que fueran para proteger a esos trabajadores que estaban produciendo en esta revolución industrial. ¿Por qué? ¿Por qué al gobierno no le interesaba ese cuento? Bueno, lo que pasa es que el gobierno era un ente prácticamente atado a los intereses, a los capitalistas, ¿verdad? Y el gobierno respondía a ellos. Una de las cosas más importantes que mencionó es el ilustrismo. Y obviamente se había introducido para esa época en Europa la idea de hacer métodos, de hacer investigaciones, de tomar decisiones racionales, no como lo hacía el emperador antes, que el emperador era ley. Y cualquier cosa o semejanza con Donald Trump no es coincidencia. Sí, se le ocurría algo y lo decía. Sí. Hoy acabo de oír que en el Kennedy Center acaba de ser el presidente, se autoproclama presidente y votó la junta de directores. ¿El Kennedy Center? O sea, él mismo se puso presidente y votó a todo el mundo. de la estructura. Hizo una disgregación, obviamente, pero es que no podía, no podía aguantarlo. No podía aguantarlo. Sí. Entonces, esta revolución industrial no es otra cosa que una gran explotación a los seres humanos, a los que trabajaban. Se crea entonces, de ahí es que viene la concepción de clases sociales. Y las clases sociales atadas a la estructura de producción de la economía, de ese capitalismo o precapitalismo. Recuerde que la palabra ismo viene de sistema y capital viene de que fundamentalmente se introduce la máquina, el capital. Para nosotros el capital no es dinero, sino el capital es fundamentalmente bienes de capital. Medio de producción. Medios de producción, ¿verdad? Y el trabajador es un medio de producción. Yo produzco bienes y servicios, mi capacidad física y mental. El capital, pero lo uso con una máquina, una estructura, un edificio, una planta. Es decir, el conocimiento de economía que tú tienes es un capital. Ese es un capital humano. Sí. La capacidad física y mental mía, como yo le digo a los estudiantes, la capacidad física y mental de los seres humanos es innata. Naciste con ella. Pero la capacidad física y mental de producción se aprende. Yo no nací ingeniero, tú no naciste biólogo, tú no naciste ingeniero, yo no soy economista. Yo aprendí a ser economista, tú aprendiste a ser. El capital humano es lo que se invierte por parte del Estado, en este caso particular, por muchas maneras, en el desarrollo del ser humano. Pero lo importante es que en esa revolución industrial no había protección laboral de ninguna clase, pero de ninguna, ni seguro social, ni seguro de empleo, ni desempleo, ni salarios mínimos, nada de eso, de las instituciones modernas que hoy conocemos, existía en ese momento. Era una explotación total. Todas esas medidas que tú acabas de mencionar, como seguro social, seguro de empleo, ¿verdad? Retiro, salario mínimo, todo eso son medidas socialistas. Socialistas, Todas exactamente. medidas socialistas. Y el Medicare y Medicaid. Ajá. Y de hecho, el seguro social, el seguro de desempleo, el salario mínimo, son fuentes que surgen en los años 1930, en la depresión del 30 en Estados Unidos, porque no tenía protección de esa naturaleza del trabajador. Y Franklin Delano Roosevelt crea el programa para rescatar a la economía de la depresión, que le llaman el nuevo trato, de New Deal, ¿verdad? Y que comienza a llamarle a los banqueros banksters, ¿verdad? Como gangster. Banksters, así le decía, porque él decía que los banqueros habían sido el culpable de la alta especulación que llevó fundamentalmente a reflejarse en la bolsa de valores esa depresión, ¿verdad? Dale, Agustín, sí, ¿verdad? Que no te vayas. Lo que ustedes describen es que los socialistas son los que se oponen a la esclavitud esencialmente. Porque si tú miras lo que es la esclavitud, donde tú no vales nada, tú me perteneces y yo te exploto hasta que te mato, esencialmente.
la esclavitud se abole la esclavitud, no se prohíbe la esclavitud, pero en la práctica la esclavitud continúa a través de la explotación de los seres humanos. Ahora se le llamará obreros. Le cambiaron la clasificación. Los desclasificaste de esclavo y los clasificaste como obrero y continuaste una explotación muy similar, ¿verdad? Había un reconocimiento de que no podía llegar allí y matarlo. Bueno, porque no es mío, pero lo trato y lo utilizo de la misma manera. Entonces, lo que tú señalas, todas las luchas socialistas han sido esencialmente para salir de la esclavitud y la explotación humana. Sí, en el caso de los socialistas utópicos, hay una base fundamental que surge en Rochdale, 1843, ahí surge el movimiento cooperativista. El cooperativismo es un resultado de la explotación de esa revolución industrial. Y hoy nosotros tenemos cooperativas. Nuestro sistema de banca y finanzas, ¿verdad? Las cooperativas de ahorro y crédito están significativamente sólidas, aunque se han ido reduciendo como todo proceso, algunas. Pero las que quedan son base para redistribuir el ingreso y la riqueza. El 25% de la energía eléctrica que se produce en Estados Unidos, que es el monstruo del capitalismo salvaje, es municipal o de cooperativas, porque la electrificación rural en Estados Unidos ocurre por intervención del nuevo pacto el Tennessee Valley. El Tennessee Valley Authority es uno de los desarrollos de Roosevelt, pero el centro de los Estados Unidos, los campos de los Estados Unidos se electrificaron gracias a la gestión cooperativa. Exactamente, y todo eso son medidas socialistas de carácter social. Socialismo no es otra cosa, ismo, sistema social, viene de que fuera de que no se le da prioridad al capital, sino fundamentalmente a la base social. ¿Ves? Entonces, oye, y una pregunta, ¿las pensiones de los soldados vienen también como consecuencia de esa preocupación de que este señor, que no tan solo se puso las botas y el uniforme que yo le pedí y cargó el rifle y ahora marchó por ahí para el frente, aunque le estaban tirando tiros de allá para acá, y marchó y lo lastimaron en el asunto, y ahora ese soldado también merecía una pensión, porque ahora ¿qué va a hacer el soldado? ¿Eso no es también una iniciativa de carácter socialista para tratar de compensar a estas personas por las lastimaduras que hayan sufrido? ¿Qué sabes tú de eso? Pues claro. Todas esas instituciones sociales, pensiones, salario mínimo, Medicare, Medicaid o sistemas de seguridad pública que nosotros conocemos hoy día, el Fondo del Seguro del Estado, son medidas socialistas. La educación pública, gratis. Sí. Eso es también. Sí. El Estado, de hecho, Adam Smith decía que el Estado siempre va a tener esas dos tareas, salud y educación, y mucha defensa nacional también. Así que, es social, porque la defensa nacional no es privada. Tú no compras defensa nacional. Tú no llamas y dices, mira, mándame 300 libras de defensa nacional. A menos que sea Israel. Se la compra a los Estados Unidos. No, ahora tiene otra cosa. Bueno, la cuestión es que si usted piensa que es necesario combatir la desigualdad social, porque eso es lo que busca el socialismo. El socialismo busca, como respuesta a la revolución industrial, está buscando reducir o eliminar la desigualdad social, ¿verdad? Así que si usted piensa que no está bien que mucha gente viva de cheque en cheque, cuando a veces el cheque que llega todavía es más bajo de lo que se espera, o a veces tarda en llegar, o quizás ni siquiera llega, y entonces la persona tiene que estar haciendo de triples corazones, y tiene que dejarle comer 3 comidas al día, y tiene que no puede darle a los hijos la educación que quisiera darle, y tiene que olvidarse de tener un seguro de salud, y tiene que buscar hacer chiripas por ahí, y tiene que caminar en lugar de tener un cajo, o si acaso con buena suerte un cajo está talado, mientras hay otra gente que no tiene, o sea, que vive en la opulencia y que no tiene que preocuparse por nada más que en pensar en dónde es que va a poner el dinero, dónde es que va a invertir su capital en estos momentos para ganar una mayor inversión. Pues si usted piensa que eso está mal,
usted, aunque usted no lo crea, usted tiene un pensamiento socialista. Mira, cógete, sí, no es que la mayoría pensamos así socialistamente. Sí, claro, la mayoría somos De hecho, socialistas, lo que no lo sabemos. no nos hemos dado cuenta porque no lo quieren decir que tenemos este Porque dicen que es algo malo, y como yo no soy malo, pues yo no soy socialista, pero el socialismo es eso. El socialismo es buscar la desigualdad social. Pero de hecho, mira, los bonistas buitres, la Autoridad de Energía Eléctrica emitió bonos. El 60 y pico por ciento, 64, 65, lo compraron los bonos buitres. Esos bonos buitres no están pensando en cómo ayudar a los puertorriqueños a tener un sistema resiliente, más bajo de costo. No, papá. Ellos fueron a Boston a decir, no, yo no voy a recibir 2.300 millones que me quiere dar la Junta. Yo quiero 8.000 millones. Pero usted lo está sacando un pueblo esquilmado, y por poco digo una palabra, ¿verdad? Un pueblo totalmente arruinado, ¿verdad? Como Puerto Rico. No solo porque nosotros somos ricos, los políticos nos convirtieron en pobres, rayo palta, como decimos acá. Entonces, esos bonistas no tienen una visión socialista, social. Claro. Ya, si le hace falta en una escuela de Loíza a los muchachos una fuente de agua, ellos no les importa si la tienen o no. Ellos lo que les importa es que en vez de darme 2.000 millones, dame 8.000. Son los herederos del capitalismo salvaje claro, que usted describía ahorita, de la revolución industrial. Porque todavía quedan señores así, ellos se llaman de otra manera ahora, se visten de otra forma, usan otra estructura para explotarte, pero todavía quedan. Sí, no, yo creo que se está multiplicando. Se multiplican. Sí. En el siglo XIX que hablábamos sobre la revolución industrial, los niños esos de menos de 12 años no los usaban en las fábricas por el hecho de que eran niños, los usaban porque eran pequeñitos, para poderlos meter en aquellos recovecos en donde las personas mayores no cabían. A limpiar chimenea. A limpiar tubería que está obstruida. A acabar que murieron. Acabar en las minas de carbón, en los túneles en donde los más grandes no cabían. Ahí metían los nenes. Ahí metían los niños y les ponían un cajito detrás amajado a la cintura para que lo arrastraran ajodillados mientras esencialmente se arrastraban por túneles pequeñitos que en ocasiones usted se puede sospechar que esos túneles no tenían protección de vigas de madera para evitar los derrumbes, y allí murieron muchos de ellos. Así que el asunto de utilizar a los niños y a los jóvenes para lucrarse era ya una cosa de, bien lo que dijo Agustín, el capitalismo salvaje. Y entonces les tiro la siguiente pregunta. A mí a veces me entra esa idea de que pudieran haber ciertos paralelos entre la sociedad que nosotros vivimos, las iniciativas que en ocasiones vemos. Yo pienso que ese gobierno que no quería proteger a sus ciudadanos, a sus trabajadores, que al final y a la postre, esos eran los que iban a ser soldados cuando iniciaban una guerra. Esos eran los que trabajaban descargando los barcos y cargando los barcos. Esos eran los que hacían el trabajo. Pero si el gobierno no quería defender a esos trabajadores, el gobierno estaba siendo desleal hacia su propia sociedad, por razones, como bien dijo Alameda. El gobierno estaba atado a los intereses de los capitalistas más salvajes. Pero en ocasiones a usted no le entra esa impresión de que nosotros vamos como marchando en esa dirección. Quizá no con los niños en los túneles, pero quizá de otras maneras. De hecho, mira, hay muchas sociedades que todavía utilizan la mano de obra de niños. En India, Bangladesh, hay empresas norteamericanas que Trump no ha dicho nada, ni nadie ha dicho nada, ni Biden, ¿no? Para no echarle la culpa solo a Trump. Nike, Nestlé, Apple, muchas de esas otras empresas, Air Jordan, que utilizan niños en la elaboración. Claro, y a veces se utilizan niños en tareas muy pesadas, porque estos países subdesarrollados, la mano de obra del niño ayuda al padre y a la madre a vender, a la agricultura, y eso son tareas light, ¿verdad? Pero hay a veces que son tareas bastante fuertes, como meterse dentro de una mina, la construcción.
sin ningún tipo de salvaguarda. Y recientemente también, tú sabes quién tiene una mano de obra de niños, El Salvador. Entonces Trump acaba de hacer un tratado con Bukele, ¿verdad? De enviarle para allá. Claro, Bukele dijo, bueno, yo te los acepto, pero tú me pagas a mí tanto, me haces una cárcel aquí y yo te los acepto. Claro, ahí no hay problema para Estados Unidos, para Trump. No importa si tienen niños trabajando sí o no. Es una doble moral de hipocresía. Siempre recordemos a aquel presidente de Estados Unidos que le dice, un vicepresidente le dice, oh, Mr. President, vos Somoza, from Nicaragua, dice, son of the burger, ¿verdad? Es un bandido, un sinvergüenza. Y aquel Eisenhower le dijo, yes, but it's our. Es el ¿verdad? nuestro. Es el nuestro. Es el Entonces, nuestro. No importa lo que tú creas que si es dictador o no, si él está conmigo, él es bueno. Y es una doble moralidad. Mira, en la línea que tú traes de los oligarcas, porque cuando hablan de Putin, los americanos dicen que el Estado ruso está dominado por los oligarcas rusos. Eso se llama crony capitalism, sí. O capitalismo de compinche, ¿verdad? Y sigue por ahí que eso se parece mucho a la monarquía que vimos en el mercantilismo, ¿no? Claro, y lo que está haciendo Trump con sus ricos. Sí, o sea, uno pensaría que un oligarca es un CEO ruso. ¿verdad? Pues, porque si está en Estados Unidos es un CEO, pero si están en esto le llaman oligarca. La realidad es que los oligarcas existen en todas partes, estaban sentados en la primera fila en la toma de posesión de Trump. Hay una escritora española que le llama los broligarcas. Sí, tienen muchos nombres. Son los porque los bro de brother, los panas, ¿verdad? Que es lo que tú señalas, capitalismo de compinche, capitalismo de panismo, el capitalismo oligarca, ricocracia. Tiene 20 nombres. Pues eso nosotros estamos sufriendo de eso también. Claro. En el tema energético, por ejemplo, hay un nuevo proyecto presentado en la Cámara de Representantes, el 267. ¿De aquí? ¿La Cámara de aquí? Sí, que llega con la bendición del director de las alianzas público-privadas, que antes era director de energía eléctrica, que es el Josué Colón, que lo coronaron como sal de la energía, y básicamente quieren perpetuar la quema de carbón hasta que el carbón pueda ser reemplazado por metano. Porque no usa la palabra metano, pero lo que dice la descripción que da el proyecto es ese. Eliminan las metas de eficiencia energética de la ley 17. Acaban con las metas intermedias para alcanzar la energía renovable. Entonces, todo eso que parece que está desligado, ¿verdad? Que parece que es otro tema, es exactamente el mismo tema. Es exactamente el mismo tema. Es el tema de que tú tienes un gobierno amarrado a unos intereses económicos, en este caso el metano, y entonces te va a hacer todo lo que puede. Va a usar todas sus herramientas para obligarte a vivir amarrado a ese interés económico, ¿no? ¿Verdad? Porque los brothers quieren vender metano. Claro, no quieren vender placas solares, energía renovable. En Estados Unidos, tú lo sabes, hemos trabajado en esto, existen dos instituciones que agrupan las empresas que son las plantas utility, que son el Edison Institute, el Instituto Edison, que son como 2,000 plantas privadas. Esas no creen en energía renovable, esas creen en quemar petróleo, carbón y metano. Y carbón también, pero las otras, las empresas públicas, cooperativas y esas cosas, pues posiblemente están en la misma onda, pero posiblemente se vayan a esa región, a esa área de energía renovable. Y los intereses económicos, por eso es que cuando yo hago la curva de demanda y oferta allí, ¿verdad? Y esos libros de Estados Unidos que vienen, el mercado funciona bien bonito, demanda y oferta, determina un precio. Sí, hay. En esa oferta que tú tienes ahí hay intereses económicos que no te la dejan funcionar. Y en la demanda también puede haber grandes grupos, porque la demanda no son solo de consumidores, son demandas de empresas que compran materia prima y productos semiterminados.
Eso también hay intereses. Y los distribuidores. Los pues distribuidores claro. de los productos, ellos están de intermediarios y ellos Claro. sacan una ganancia, fracción del precio que pagan por los productos que van a transportar. Así que a ellos les interesa continuar con un número de transporte. New Fortress no es un productor de combustible, es un transportador de combustible que le interesa continuar con ser exactamente eso. Pregúntale si a ellos les interesan las leyes ambientales. Por eso es que Trump con sus amigos va camino a eliminar leyes ambientales. Pregúntale a ver si le interesa que haya muchos permisos y lo que se llama la declaración de impacto ambiental. Pregúntale. No. Déjame camino a eso, a eliminarlo. Déjame Dale. tratar aquí un Sigue la agenda, acercamiento. O sea, ya que nosotros y era nuestro segundo tema, ¿por qué nosotros debemos proteger eso que en algún momento se tornó en política pública de Puerto Rico, de nuestro archipiélago? Yo no sé lo que hagan en Texas y propiamente lo lamento. Tengo amigos excelentes allá, pero no me interesa lo que hagan en Texas porque allá los tejanos, ellos tendrán que hacer lo que les toca. Nosotros acá tenemos que proteger lo nuestro. Entonces, ¿por qué sería bueno proteger nuestro desarrollo hacia energía renovable? ¿Qué nosotros podemos sacar en este asunto de la energía renovable? Que sin embargo, si seguimos atados con una cadena al pie hacia esto que nosotros llamamos las centrales termoeléctricas, que quemen petróleo o carbón o diésel feo o más bonito o gas metano, ¿qué nosotros podemos sacar del asunto de tener producción de energía renovable que es en beneficio por encima de esas otras cosas? Bueno, yo pienso rápido, ¿verdad? Que si tenemos placas solares en los techos de las casas y viene un huracán, pues es más difícil que perder electricidad que si la electricidad viene de plantas que están ubicadas a decenas de millas de distancia y tienen que ser traídas por cables eléctricos. Hay unos chances mucho mayores de que va a caer algo y se van a caer las ramas y no va a llegar la electricidad. Como ya pasó en el huracán María. Esto no es teórico, esto no es un asunto teórico, esto lo vivimos todos nosotros. Claro, es una realidad, eso lo conocemos. Entonces, está lo otro. Mira, el mundo se está poniendo cada vez más peligroso. Puede que haya guerra y en caso de guerra, pues podemos esperar que va a escasear el gas, o que posiblemente no llega, o que si vienen los barcos, un submarino tumbe el barco, hunda el barco, porque eso es parte de la guerra. Entonces nos quedamos sin combustible, más sin embargo, si tenemos placas solares o si tenemos molinos de viento, pues eso no hay quien lo detenga, ¿verdad? El sol nadie lo va a detener, el viento nadie lo va a detener. Así que vamos a tener un combustible seguro, que además no tenemos que pagar por él. Que eso es otra. Mientras nosotros dependamos de un combustible que venga de afuera, pues entonces la economía de Puerto Rico depende de conseguir eso. Y eso lo saben los que lo venden, ¿verdad? Por lo tanto, ellos tienen tienen un poder de negociación con nosotros tremendo. Si nosotros, lo único que podemos, si nosotros dependemos de gas metano, y ellos son los que venden el gas metano, pues nosotros estamos obligados a pagarle lo que ellos pidan. Eso creo que se llama un monopolio. Sí, y New Fortress pues está consiguiendo, gracias a los contratos magníficos que hace el gobierno de Puerto Rico, básicamente un monopolio de gas metano en Puerto Rico. Tienen un monopolio, un contrato por más de 10 años ahora mismo con algunas de las nuevas generatrices, con Energisa. Esto es un contrato de 20 años con Energisa para proveerles el combustible que ellos van a consumir. Ahorita estábamos hablando, ¿verdad?, de que lo que pasaba en la revolución industrial era que el gobierno estaba atado a los intereses, ¿verdad?, a los industriales, etcétera. Lo mismo está pasando ahora. Lo mismito. Son grados de esclavitud, volvemos a lo mismo. Los socialistas se oponen a que la gente esté esclavizada. Y los capitalistas te quieren esclavizar de alguna manera. ¿Okay? Lo que describe Juan Carlos de que nosotros tengamos en nuestros techos sistemas solares nos da mayor acceso a seguridad energética, nos da mayor igualdad.
Hay menos desigualdad en términos de la energía. Yo puedo producir mi propia energía. Tengo en mis manos la capacidad de producir mi propia energía. Si yo no tengo la capacidad de producir mi propia energía, dependo. Y el dinero está en la dependencia. El dinero para el capitalista está en la dependencia, en mantenerte dependiente, ¿okay? Donde yo te ordeno. ¿Por qué? Porque si no te quito la energía. Pero si tú tienes energía, si tú tienes la capacidad de producir energía, tú puedes tomar decisiones autónomas, tú puedes, ¿verdad? tener más libertad, al final tienes más libertad. Tú tienes un índice interesantísimo en las notas de lo que estaba desarrollando Juan Carlos sobre la desigualdad social. Y yo creo que ese índice de desigualdad social, donde en ese caso es económico, ¿verdad? Donde una persona tiene toda la riqueza y el índice es 1. El coeficiente de Gini. Ajá, coeficiente de Gini. Y si es 0, es que está distribuido uniformemente la riqueza, ¿verdad? Exactamente. Y los países con el número más bajito, más cercano a 0, pues están mejor. La fracción más pequeña está mejor porque hay más igualdad, menos desigualdad. Pues uno podría desarrollar un índice de Gini para energía realmente. O sea, si todos tuviéramos la capacidad de producir nuestra propia energía, pues eso sería un 0. Y si tú estás obligado a comprársela al mismo productor, pues eso sería un 1. Ajá. ¿Verdad? Pues en esa misma lógica, el que el país tenga en los comercios, en cada municipio, en los hogares, ¿verdad? En las industrias, la capacidad de producir su propia energía, independiente del que te quiere vender metano a las buenas o a las malas, ¿verdad? Pues eso sería un país más próspero, más feliz, más seguro, más resiliente. Pero nuestro gobierno nos traiciona, porque el gobierno está atado al interés de venderte metano. Y ese proyecto de 267 que mencionaba ahorita es dirigido a eso. El negociado de energía lo apoyó a pesar de que se elimina la conservación de energía, que no se explica en ningún sitio por qué la eliminaron. En ningún sitio explican por qué eliminaron la meta de conservación de energía. Pero la eliminan y el negociado de energía se da cuenta y lo dice en su memorando. Mira, aquí no se explica por qué se quita la mención de energía y ahí enjeda la cosa y al final dice, es que estamos de acuerdo con el proyecto. O sea, es todo el gobierno, incluyendo el negociado que se supone que sea el ente independiente, ¿verdad? En este momento hemos tenido un gran retroceso y podemos perder más de lo que ya nos están quitando. Tenemos que organizarnos para que prevalezca el asunto de eliminar esa desigualdad, porque esto al final es un asunto de justicia. Al final es un asunto de que cuando venga el próximo huracán no tengamos 5,000 muertos como pasó en el huracán María. Y ese plan, que es el que traen en ese proyecto 267, es el plan de amarrarse al metano, mantener un sistema eléctrico que no explican cómo lo van a fortalecer, cómo van a garantizar que haya energía cuando venga una tormenta. Pero a nadie le importa porque no se habla de eso en ese proyecto y en las vistas tampoco han hablado del asunto. Oye, en este asunto del desarrollo de los sistemas de electrificación de Puerto Rico, cuando nosotros hablamos del sistema de la energía renovable distribuida en los techos de las casas y de los comercios, el gobierno ha establecido la tasa a la cual le paga a las personas por esa energía. Y las personas que le venden, ¿verdad?, que es el sistema de la medición neta, pues ha ido creciendo. Y el gobierno determina el precio al cual te pagan esa energía. No te la pagan al mismo precio al que tú le compras la energía a la Autoridad de Energía Eléctrica, a Luma, que es ahora el cuento, sino que el gobierno determinó a cómo te la voy a pagar. Y eso, por supuesto, lo hizo de manera tal que era, de cierta forma, beneficiosa a la entidad, al gobierno. A lo que voy es algo como lo siguiente. Desde el punto de vista del gobierno, entonces, si el gobierno fuera un capitalista en el sentido de capitalismo, de hacer dinero, tendría que reconocer que mientras yo tenga estas personas que me están generando electricidad y me la venden a un precio más barato que lo que yo tengo que pagar por el petróleo para operar las termoeléctricas, para mí eso sería de gran ganancia. Eso sería, de hecho, no tan solo sería de gran ganancia, es más sostenible que lo otro, por las razones que dijo Juan Carlos y por las razones que dijo Agustín. Si hay una guerra, si se revienta un tubo, por las razones que sean,
y ahora tengo que descontinuar el servicio por 1 o 2 semanas en lo que reparo el tubo o reparo lo que sea. Esta energía generada en los techos es para mí una garantía de continuidad que no tendría yo de otra manera. Además de que teniendo 200,000 generadores, que es lo que serían esas 200,000 casas con placas solares en los techos, pues bueno, si se me daña un 10% de ellas, todavía me quedan 190,000, 180,000 de ellos. Así que en realidad yo tengo una estabilidad del sistema que pudiera ser enorme. Pero el gobierno nuestro no es un capitalista en el sentido de que yo quiero hacer capital y mantener la ganancia del capital. No, nuestro gobierno me da la impresión de que es un gobierno que funciona en base a los oligarcas y cómo los oligarcas lo empujan a hacer cosas. Creo que eso Pedro Rosselló lo llamó un gobierno facilitador. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Sí. Mira, suena bonito, es que suena... eso- ¿Facilitador de quién y de qué cosas? ¿De quién y de qué? Así mismo. Por eso es que cuando hubo una reunión aquella famosa, llamó a los jefes de agencia y mandó a los jefes de agencia a sentarse con los empresarios. Con los empresarios. ¿Eh? Porque... Bueno, lo que está haciendo también Donald Trump, poniendo a Elon Musk a cargo de este departamento, que esta semana votaron al último que quedaba, que estaba diciendo, usted no es empleado del gobierno, usted no puede tener acceso a saber cómo el gobierno paga y a quién le paga y controla. Lo votaron y pusieron al grupo de Musk los teenagers, a cargo de quién paga las de cosas. 19 a 20 y pico de años que no tienen ningún tipo de licencia, conocimiento sobre monitorear cuentas, auditoría de cuentas. Y que su análisis de las cosas es una hoja Excel sobre cómo yo gasto menos, no le importa, volvemos a lo mismo, no le importa si yo cortando esto dejas a los nenes de Loíza sin la fuente de agua, dejas a los empleados sin el fondo del seguro del Estado, dejas a la gente con una reducción en los beneficios del Medicaid, eso no le importa. Lo que pasa es que cuando yo miré toda la estructura del DOE, ¿verdad? Department of Governmental Efficiency, que DOGE, que es lo que maneja Elon Musk. Todo el pensamiento de él, que no está claro, es cómo yo recorto 1 billón o 1 trillón o 2 trillones. Y yo le digo, ¿pero dónde salen esos 2 trillones? ¿Cuál es la racionalidad? ¿Dónde está el estudio que me dice que recortando esos 2 trillones el gobierno es más eficiente? Recuérdate, como yo le digo, tú puedes ser un grande y manganzón y puedes ser chiquito y manganzón también, ¿verdad? El gobierno puede ser grande y malo, pero chiquito también puede ser malo. Porque el gobierno más pequeño, la gente cree que el más pequeño es más eficiente. No, señor. Si la estructura y los protocolos y los mecanismos de tomar decisiones son igual de impertinentes y pesados, uno grande y uno chiquito igual de malo, pues entonces el procedimiento para la eficiencia gubernamental es de toma de decisiones ágil, rápida, mejorando, siempre que se pueda. Porque tú tampoco le vas a dar a un empresario para que tire las descargas a la quebrada. Bueno, el mejor ejemplo que estamos viendo ahora mismo es de esta agencia que se llama USAID, la Agencia para Desarrollo Internacional, que tiene unos 10,000 empleados, ¿verdad? Y dice, hay que recortarlo porque ahí hay mucha corrupción, dice, y eso están botando el dinero ahí. Y entonces votan a todo el mundo y van a dejar 300. Entonces ese es el recorte, ¿verdad? Pues el recorte es que no van a... No puede hacer que nada. ya están eliminando la agencia. Que no pueden eliminarla en papel, ¿verdad? Porque es una agencia... La hacen inoperante. La hacen inoperante, básicamente la hacen inoperante. Porque el propósito realmente no es hacer un gobierno más eficiente, es tener un dinero con el cual se pueda sufragar el recorte a los impuestos que le van a dar a los ricos. A los ricos le van a recortar impuestos, pero entonces eso ahí tienen que balancear de alguna manera. Exactamente. Y lo que van a hacer es un gobierno no mejor, un gobierno más chiquito.
cortando un montón de cosas en cualquier Y eso más chiquito no significa que sea mejor. Eliminando servicios. Exactamente. Tú eliminas los servicios. No necesariamente es mejor. El ciudadano tiene menos servicios, Claro. menos beneficios, paga los mismos impuestos. Paga los mismos Porque los impuestos. impuestos de los ciudadanos comunes no van a disminuir. Lo que van a bajar son los escuertos corporativos. Corporativos. Sí. O sea, es la parte que quería mencionar. Estos alcahuetes de Trump y de Musk. El detalle, y también podemos decir lo mismo de algunos acá, es el asunto de que, bueno, el Fondo del Seguro del Estado parecería que es una entidad gubernamental, pero la realidad es que el Fondo del Seguro del Estado no recibe fondos del Estado, son de los pagos que hacen los patronos, las primas que pagan los patronos, y por eso el Fondo del Seguro del Estado tiene dinero. Claro. Es una cooperativa de los patronos del país, lo opera el gobierno, pero en efecto es una cooperativa de los patronos del país, haciendo un pote común, tienen los recursos para enfrentar los problemas de un accidente importante. Pero no sabes, eso no se reconoce, porque no se quiere reconocer que las soluciones de mercado no son las mejores, ni son las soluciones perfectas, como ellos quieren pero vender. ¿de cuándo data? Elon es el que quiere vender. ¿De cuándo data el Fondo del Seguro del Estado en Puerto Rico? Esto es de los 1940. Por lo tanto, por más de 80 años en Puerto Rico, el obrero común ha tenido ya sea el señor que corta la grama allí en tu casa, o sea el obrero que trabaja en una corporación, o algunos de los conserjes que están en la universidad, cuando tienen una lastimadura de alguna naturaleza, pueden ir a un lugar en donde hay especialistas médicos y tendrán que hacer una fila, sí, todos tenemos que hacer filas todos los días. El problema es que tienen donde pueden atenderse apropiadamente. Y es precisamente eso donde ahora estos capitalistas descarnados quieren cortarle a los trabajadores. Como bien dice Agustín, el seguro social lo seguimos pagando en la cantidad que lo pagamos. El Medicaid lo seguimos pagando en la cantidad que lo pagamos. Pero hay un deseo de que los servicios a la población se reduzcan. Es importante, mira, todo el mundo yo creo que conoce a Alfredo González Martínez, que fue profesor del recinto de Mayagüez. Su hermano Ernesto González es médico dermatólogo y fue profesor de la Universidad de Harvard. Y una de las cosas que una vez estaba en un comité allá en Boston, llevó la ley de la Corporación del Fondo de Seguro del Estado, porque en Boston y en muchos estados no tenían nada de seguridad social de esa naturaleza. Todos se quedaban maravillados cómo era que Puerto Rico había tenido ese tipo de creación. Y ellos, no sé si finalmente adoptaron una ley parecida. Tecnología taína. Es la cosa, ¿verdad? El de Aguaybaná, que lo hizo Aguaybaná. Estos puertorriqueños de tapajabo llevaron allá una cosa que les enseñó cómo yo puedo hacer algo para mejorar a mis propios trabajadores. Acuérdate que fundamentalmente la jornada de 8 horas, para empezar, se da por una pelea que hicieron en Chicago, lo que recuerdo para que la gente vea y busque lo que se llama los mártires de Chicago. Los mártires de Chicago fueron gente que se pusieron su vida en juego buscando una jornada de 8 horas. Porque antes era hasta que Colón bajara el dedo, ¿verdad? Si usted trabaja 8 horas, usted se lo debe a una gente que en una visión socialista, no dijo, los seres humanos no están para trabajar 12 ni 10 horas. Claro, usted puede trabajar un día, 2, pero no todos los días. Eso es lo que se celebra el 1 de mayo. Es la cosa. Que se celebra así en honor a esos obreros que se enfrentaron al patrono y murieron en la horca. Y lo hicieron en los Estados Unidos. Sí, ¿okay? En los Estados Unidos después construyeron un día que se llama el Día del Trabajo, no el Día de los Trabajadores, para alejarse del 1 de mayo, para no reconocer eso que el resto del planeta sí lo reconoce. 4 meses después de ese otro día. Sí. Para que no se confunda, lo pusieron 4 meses después. El Día del Trabajo, no de los trabajadores, del trabajo. Esa abstracción para alejarse de la parte social, precisamente, para alejarse de la parte social. De hecho, un periodista que estuvo allí
y declaró a favor de los trabajadores, porque le iban a poner en la horca, y dijo, no, si él no hizo lo que ustedes están diciendo, yo no lo vi haciendo. Pues también lo ahorcaron al periodista. Así es, bueno, así fue la cosa. Puedo añadir, ¿verdad?, que en estos momentos el 1% de las personas más ricas del mundo poseen mayores riquezas que el 99% restante, ¿verdad? Estábamos pensando si esto de capitalismo salvaje continuaba, pues realmente a nivel mundial hay una desigualdad grandísima. Y de hecho, mira, una de las cosas que yo digo, Rusia es el país más capitalista del mundo. ¿Me están escuchando? Rusia es el país más capitalista del mundo. Porque cuando entra Putin, el Putin llama a todos sus panas oligarcas, multimillonarios, y dice, mira, nene, esa planta que genera energía es tuya. Y te voy a dar un regalito. Los reglamentos ambientales se acabaron. Aquí no hay nada de reglamento, es todo tuyo. Venga acá tú el otro. Esta planta de carbón es tuya. Esto de gas, todo lo repartió. Sin ningún tipo de regulación ambiental, nada. Claro. Lo que admira Donald Trump. Y de hecho lo hizo a cambio de lealtad. Exacto. Sí. Igualito que Trump. Y la lealtad viene con unas cosas que son verdes, así, unas cositas, unos planchaditos. Salpica, tú dices que salpica. Viene matizada de color verde. Es la cosa. Sí. Es el país más capitalista del mundo. Bueno, déjame volver otra vez en estos minutitos que nos van quedando al asunto de la energía eléctrica en Puerto Rico. ¿Qué podemos nosotros hacer? Yo sé que hay una cantidad de personas que están poniendo paneles solares en el techo de su casa para ellos defender y atender sus necesidades. Y en algún momento, algunos de estos inteligentes en la fase del gobierno se van a dar cuenta de que parece ser que esto yo le tengo que prestar un poquito de atención y que la política pública la tengo que diseñar alrededor de esta realidad de que hay una cantidad bien fuerte de personas que están poniendo paneles en los techos de las casas. Pero eso no elimina el que habrá personas que no puedan hacer eso. No elimina el riesgo de que le pongan un impuesto al sol, no elimina el riesgo de que quieran quitar la medición neta, no elimina el riesgo de que lo quieran prohibir por ley. Así que esas cosas cambian de un día a otro, porque los gobiernos que... Hitler fue electo democráticamente. Esa cosa hay que repetirla muchas veces para que la gente se recuerde esas cosas. Hubo elecciones y él ganó las elecciones. O sea, no hubo fraude electoral, ganó las elecciones. Y después vino todas las barbaridades que ocurrieron. Así que aquí pueden pasar muchas cosas. Hay que hacer un frente amplio de los que creemos en la energía renovable, los que creemos en la energía renovable como una herramienta no solo para la generación limpia de energía y para la resiliencia energética y para que no muera la gente cuando viene un huracán, sino para que haya mayor igualdad, ¿verdad? Para que ese índice Gini de la energía se acerque a cero. Para nosotros es importante eso y tenemos la oportunidad de hacer un frente amplio. Porque tú no llegas a 145.721 sistemas solares en techo conectados a medición neta sin que haya una industria detrás de eso. En Puerto Rico hay distribuidores, como tú dijiste, que hoy en día cargan breaker DC, que en Puerto Rico hace 15 años no se podía encontrar un breaker DC en ningún sitio porque no se estaban usando, pero ahora sí los hay. ¿Por qué? Porque hay que respaldar ese desarrollo de energía renovable. Los industriales que quieren hacer esas cosas, las comunidades que quieren hacer esas cosas, los alcaldes que quieren hacer esas cosas. Tenemos que aparcar ciertas diferencias, ¿verdad? Para defender las cosas que tenemos y para alcanzar nuevos logros. Y eso es labor política, eso es labor comunitaria. Y esas cosas se están gestando. Y con el pasar del tiempo van a escuchar anuncios, pero esas cosas ya se están trabajando. Porque el empuje del gobierno es hacia el metano y hacia la desigualdad, hacia el capitalismo salvaje. Oye, Agustín, en estos días, no hace más de una semana, leí que Luma y Genera están de acuerdo en que ahora el kilovatio hora, poniendo todas las primas allí, nos salen a 26 centavos el kilovatio hora. Y ellos están hablando, junto con los bonistas estos que les reclaman los 8,000 millones a la Corte de Quiebra, que no les molestaría que el precio del kilovatio hora subiera hasta un 25% por encima de lo que actualmente pagamos. Esto significaría de 6 a 7 centavos adicionales por kilovatio hora
O sea, que si estamos en 23, dijiste. No, 26. 26. A 32. A 32. Terminaríamos a 32, 33 centavos el kilovatio hora, que para muchas personas esto haría la cosa extraordinariamente difícil, y para los llamados comercios e industrias que pagan a unas tasas diferentes de lo que es más alta la tasa de ellos. Sí, para ellos entonces la cosa se haría extraordinariamente difícil. Así que es muy probable que ese frente unido del pueblo puertorriqueño tenga que incluir no tan solo a Juana y a Pepe, que les interesa defender, pagar lo poquito que puedan pagar de electricidad y todavía que les sobre dinero para comprar su comida y sus medicamentos, sino también a aquellos industriales y comercios que quieran sobrevivir en el mercado de Puerto Rico. Estoy completamente de acuerdo. Ese 26 centavos que cuesta hoy la electricidad poco confiable de la red eléctrica es lo mismo que cuesta poner un sistema solar fotovoltaico caro, con baterías de litio y equipos caros, no baratos. Tú lo puedes conseguir por más barato, pero con equipos caros de mucha marca, hoy el costo está, lo que llamamos el costo nivelado de energía está en 26 chavos. O sea, hay una, los muchachos del capital, los llamados capitalistas, los llamados campeones del mercado, tienen un problema, es que cuando les toca competir no quieren competir. Claro. El problema de ellos son locos con la competencia mientras no haya que competir. De hecho, mientras yo voy a ganar seguro, yo soy un campeón de la competencia. En este momento, nosotros tenemos alternativas tecnológicas y queremos movernos a alternativas tecnológicas del siglo XXI, que nos ayudan a alcanzar no solo tener energía, no solamente tener la luz prendida, tener mayor igualdad, mayor resiliencia, mayor capacidad de sobrevivir cuando venga un huracán. Esa es nuestra lucha en el asunto energético, pero también nuestra lucha social. Esa es nuestra lucha social en este momento. Una razón del Estado moderno, ¿verdad? No estamos tan del emperador. Es uno, que el Estado provea una serie de bienes y servicios públicos, acceso universal como la educación, la salud, infraestructura. Eso lo hace el Estado. Que lo puede administrar el gobierno privado. En Estados Unidos las autopistas que corrieron de la este al oeste y al sur, fue el Estado que lo hizo bajo la administración de Roosevelt, colocando impuestos altos a los ricos, que se quejaron, sí. Pero luego que estaban las autopistas dijeron, ay, qué chulería es esto, si ahora pues vendía más, mira, ahora yo puedo ir aquí con mi tropa allá para de California para Nueva York y Nueva York, California, qué chulería es esto, ¿ves? Y segundo, otra razón del Estado es promover la competencia. Por eso las leyes Sherman-Clayton son de los 1880, del principio del siglo 1917. Sherman-Clayton, que son la base ahora, ¿para qué? Para evitar los monopolios, no porque quien les gustan los monopolios, es para promover la competencia, porque los nenes del capitalismo no creen en la competencia. JP Morgan y esa gente, los ¿qué diablo de competencia creen? De hecho, Vanderbilt era uno, llamaba a los competidores y dice, nene, te voy a comprar tu empresa. Y sí, bueno, y Facebook hace lo mismo. Y se decían, oye, y se decían, no te la vendo. Y dice, mira, yo tengo unos panas aquí que te van un paseíto. Sí, y vuelvo a hablar después. ¿Cómo hace Trump ahora? Exactamente. Sí. Vas a competir con la gravedad, te voy a tirar por un... Señores, aquí el tiempo vuela con una velocidad tremenda. En nuestro próximo programa queremos retornar a esta discusión sobre lo que son los desarrollos en energía eléctrica en Puerto Rico. Pero por el momento agradecemos su audiencia, agradecemos a la estación que nos permite llegar a ustedes y nos despedimos hasta el próximo sábado en Voces de la Soberanía, auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua y el Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Muy buenas tardes, tengan todos. Esta radioemisora y su personal no necesariamente